Identidad, cultura, riqueza y conflicto son palabras necesarias para entender la importancia del agua en casi cualquier lugar del planeta, y especialmente en Aragón. Los cauces de nuestros ríos y canales vertebran la vida en un territorio de paisajes tan contrastados como son el Pirineo, el desierto de los Monegros o la ciudad de Zaragoza. Hoy día ya vemos normal que en nuestros pueblos y ciudades tengamos agua corriente en grifos, fuentes y jardines, pero ¿somos conscientes de lo que hay detrás de esa magia del agua? Antes de llegar a ese grifo del que bebemos, o tras ese desagüe por el que se va lo que no queremos, se esconde el trabajo de muchísimos profesionales que hacen posible el ciclo integral del agua en Aragón. A ellos les queremos rendir un homenaje. Pero también queremos denunciar cómo en nombre de un derecho humano fundamental como es el agua, hay unos pocos que se lucran a base de proyectos faraónicos injustificados y de sobrecostes desproporcionados. Bueno, como todos sabemos, el ciclo integral del agua en las ciudades tiene dos partes fundamentales, que es el abastecimiento, cómo potabilizamos el agua y llega a nuestras casas, y luego, después del uso que se le da, la necesaria depuración que necesitamos de esa agua. La primera parte del ciclo, el abastecimiento, hace ya tiempo que lo hemos asumido como imprescindible. Sin embargo, la depuración, hemos tardado bastante más tiempo en incorporarla a nuestras prioridades. Aragón es la cuarta comunidad autónoma en superficie, pero apenas cuenta con 1.325.000 habitantes, de los cuales la mitad viven en la ciudad de Zaragoza. A lo largo de la historia, esta ciudad ha asumido y se ha hecho responsable de sus competencias en el ciclo integral del agua. El abastecimiento de agua de las ciudades está íntimamente ligado a las características geográficas de los territorios circundantes. Zaragoza debe su abastecimiento principalmente a dos fuentes. En Zaragoza bebemos agua principalmente del Canal Imperial de Aragón. En segundo lugar, bebemos agua del Aragón a través del agua que nos llega de Illesa, y ya muy residual bebemos agua del Ebro. El primer punto de abastecimiento es el Ebro a la altura de Tudela, de donde se recoge entre el 50 y el 60% del agua que necesita la ciudad. Este agua se transporta a más de 110 kilómetros por el Canal Imperial de Aragón, una obra hidráulica del siglo XVIII que en su día fue totalmente revolucionaria. Digamos que el Canal Imperial de Aragón es la fuente de agua de boca tradicional de la ciudad, que ha estado dando un agua de calidad relativa, porque sobre todo ha tenido problemas en los meses de verano, que sí que entre el estiaje y pues por usos relacionados con la agricultura ha habido más problemas de la calidad del agua, como digo, sobre todo en los meses de verano. El segundo punto de abastecimiento es el desvío de agua del río Aragón con el embalse de Illesa. Este embalse es de sobra conocido por sus problemáticas de seguridad y realmente, a día de hoy, actúa como un desvío. Su faraónico y controvertido proyecto de recrecimiento se intenta justificar con el abastecimiento de Zaragoza, aunque realmente la mayor parte del agua derivada se usa para regadío y agricultura. Se han movido unos milímetros hacia arriba. Las lluvias y sobre todo estas obras, las de recrecimiento de la presa, han provocado que toda esta zona, incluida varias urbanizaciones, ya se hayan desalojado, pero algunos informes aseguran que hay que ir más allá. En menos de 30 minutos podría llegar la avalancha de agua hasta Sangüesa, 5.300 habitantes. La traída de aguas de Illesa, que ya lleva unos años funcionando, pues nos garantiza tener agua de calidad todo el año. Nuestro planteamiento político es que
consideramos que no necesitamos el recrecimiento de Yesa para el abastecimiento del agua de la ciudad. Con la cantidad que nos está llegando ahora de Yesa, que es aproximadamente entre el 30 y el 40% del agua que bebemos en la ciudad, es suficiente. O sea, no necesitamos un Yesa recrecido para poder tener agua de calidad de boca en Zaragoza. El agua desviada del río Aragón al embalse de Yesa, de gran calidad, se transporta hasta el embalse de la Loteta. Bueno, aún no. La capacidad del embalse de la Loteta es de 97 hectómetros cúbicos, equivalentes al consumo de Zaragoza y los pueblos del entorno durante un año. Desde aquí partirá la red que distribuirá el agua a la capital aragonesa y al resto de poblaciones. El abastecimiento del agua de Zaragoza, que proveniente del Pirineo, proveniente de Yesa, contaba con una pieza de regulación intermedia, que es el embalse de la Loteta. La Loteta pretendía almacenar los caudales sobrantes del invierno del canal de Bárdenas y del canal Imperial. Supuestamente iba a ser el espacio donde confluyera el agua del Pirineo, también está cerca del canal Imperial de Aragón, quiero decir que era, bueno, pues podía haber sido una buena idea. Advertimos desde la Fundación hace 12 años que la idea era buena y el lugar malo porque era una cubeta salobre grandante de yesos. Se nos dijo que no había ningún problema. Hoy se certifica que la Loteta saliniza una proporción de sales y sulfatos hasta 4 veces superior a la que lleva el canal en los peores tiempos. Ha costado ya casi 100 millones de euros y tiene una serie de problemáticas, sobre todo de disolución de sales que empeoran la calidad del agua que se almacena allí y además también de filtraciones que hacen que el embalse por ahora lleve unos cuantos años todavía con la prueba de carga y no tenga avisos de que vaya a funcionar, porque ya había estudios por parte de diferentes expertos en la materia que cuestionaban esta pieza y su capacidad de dar agua de boca. $100 millones lo que necesitaríamos para el Canfrán, tiraros a la basura. Y ahora la Loteta, una lámina para hacer surfing. El alcalde de uno de los pueblos que está al lado vio que era una oportunidad también de tener un espacio turístico, un pantano. Bueno, pues vamos a hacer un camping justo al lado de la Loteta. Se pidió una subvención europea, se montó el camping y nada más montar el camping se dieron cuenta de cómo era agua de boca, según las normativas imperantes no podía utilizarse para usos lúdicos. Toda esa infraestructura de camping que se había montado con dinero europeo se acabó desmontando, nada más ser montada prácticamente sin estrenar. Al no dar esa calidad del agua necesaria, además al tener filtraciones, pues tampoco está sirviendo para agua de boca. Aun sin la pieza reguladora de la Loteta, el agua entra en Zaragoza a través de los depósitos y estación de tratamiento y potabilización de Casablanca, donde se asegurarán las garantías del suministro y será introducida en la red. En Zaragoza tenemos una gestión directa del agua. Las grandes decisiones se toman por el ayuntamiento, por gente como yo, que somos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Algunas tareas están desarrolladas por empresas, pues bueno, la lectura de contadores, la limpieza de los alcantarillados, etc. Pero bueno, la toma de decisiones a la hora de invertir dinero y tal recae en funcionarios públicos que no tenemos otro interés que el interés de que la cosa funcione bien y que la ciudad pues cada vez gestione mejor su servicio. En estos momentos estamos dando agua potable no solamente a Zaragoza, sino a otros 6 municipios del entorno. Entonces, pues bueno, pues estas pantallas que tenéis aquí representan trozos de la instalación con una serie de sensores, de medidores que permiten saber, pues bueno, pues en qué estado está cada uno de los elementos.
En verano normalmente utilizamos mitad y mitad, 50% canal, 50% yesa, y luego pues en invierno pues normalmente 80% del canal, 20% yesa. Para estar seguros de que el agua es potable hay que controlar 60 y tantos parámetros, de tipo químico, de tipo bacteriológico, incluso de tipo radioactivo, etcétera, etcétera. Al final, pues bueno, pues para comprobar que el agua es potable, pues hay que hacer una serie de análisis y comprobar que estamos dentro de los niveles que la normativa permite. Evidentemente, el agua que se distribuye no es agua pura en el sentido de H2O, sino que lleva una serie de cosas, pero vamos, siempre que todas esas cosas estén en cantidades suficientemente pequeñas, pues no pasa nada y no supone ningún problema para la salud. Tras el uso que los habitantes de Zaragoza le dan al agua, esta se ve modificada en su composición por suciedad, detergentes y compuestos procedentes del metabolismo humano. Esta agua residual contaminada va a la red de saneamiento, por donde será conducida a las dos depuradoras que operan en la ciudad, la Cartuja y la Almozara, donde será tratada. Una ciudad de las dimensiones de Zaragoza necesita concentrar todo el sistema de depuración de sus aguas en una pequeña superficie. Es lo que se conoce como métodos de depuración convencionales. Digamos que a este tipo de instalaciones lo que llegan son las aguas domésticas de los usos habituales de todos nosotros, pues lo que es la actividad humana, más una parte de lo que es la actividad industrial, de lo que es la industria que tiene la ciudad de Zaragoza. Entonces, lo que se intenta reproducir con estos modelos de depuración es lo que naturalmente hacen los ríos, la degradación de la materia orgánica y la depuración de las aguas. Se trata de, en una instalación pequeñita, concentrada, acelerar todos esos procesos naturales para evitar que tenga que ser el río el que tenga que sufrir ese proceso de depuración. El agua residual arrastra gran cantidad de objetos y materiales, desde arenas hasta objetos tan grandes como escobas o incluso lavadoras, pasando por las nada inofensivas toallitas higiénicas. Estos objetos pueden ser perjudiciales para el sistema de tratamiento, por lo que son retirados mediante fosas, grúas, tornillos sin fin, rejas y finalmente mediante un desarenador desengrasador. Tras este primer proceso, el agua sigue conteniendo muchos materiales en suspensión como limos y arcillas, que se eliminan por gravedad en el sedimentador primario. El agua, cada vez más limpia, entra en el reactor aeróbico, que es el corazón de la depuradora. Allí viven millones de bacterias que degradan casi cualquier tipo de sustancia y suciedad que se encuentre en el agua. Estas comunidades bacterianas utilizan dos mecanismos distintos: descomponerlos en CO2 o integrarlos en su propia biomasa. Simplificando, podríamos decir que obtienen su alimento de la suciedad del agua. El agua saliente de estos reactores lleva gran cantidad de estas bacterias en suspensión, por lo que es necesario retirarlas por sedimentación antes de devolver el agua al río. Ahora el agua está lo suficientemente limpia como para ser vertida al río, que continuará con el proceso natural de depuración. Los fangos sobrantes del proceso se trasladarán a los digestores, donde otras comunidades bacterianas los metabolizarán, generando gas metano. Con este proceso se generará la misma electricidad que necesita la planta para su funcionamiento. En el caso de la Cartuja, los fangos serán incinerados en grandes hornos. La ciudad de Zaragoza lleva décadas gestionando su ciclo integral del agua y actualmente ha amortizado ya los costes de sus sistemas de abastecimiento y depuración, siendo su balance positivo en cuanto a la calidad del servicio y el coste. Así depura en sus aguas la mitad de la población de Aragón, pero ¿qué sucede con la otra mitad tan dispersa por el resto de los paisajes aragoneses? Para comprenderlo hemos de realizar un pequeño viaje en el espacio y en el tiempo. Desde que en 1986 entramos a formar parte de la Unión Europea, asumimos toda la normativa generada en su Parlamento, expresada en forma de directivas. En lo referente al ciclo integral del agua, y más concretamente a su depuración, son dos las normas fundamentales a las que atenernos. La más reciente y de más amplio espectro de aplicación es la Directiva Marco del Agua del año 2000, de importante contenido medioambiental. La directiva, en efecto, asume un reto importante y es la de sustituir el paradigma de dominación de los ríos por el paradigma de conservación, el paradigma, digamos, de sostenibilidad.
De manera que el objetivo central de la directiva es ni más ni menos que para el 2015, se decía, pero vamos a poner más tiempo, recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua. Que vuelvan a vivir los animales y plantas que vivieron antes de la barbarie hidráulica del hombre blanco, ¿verdad? Bueno, eso es un reto ambiental de enorme importancia que pone en cuestión todas estas políticas de mega obras hidráulicas y demás, y pone en marcha un nuevo enfoque similar al que ha ido avanzando poco a poco en Estados Unidos, en Australia. Y la primera, y de mayor concreción en cuanto a su aplicación, es la Directiva del año 91 sobre tratamiento de las aguas residuales. Esta directiva, traspuesta en el año 95 a la legislación española por un Real Decreto Ley, planteaba la exigencia a todas las comunidades autónomas coordinadas por el Estado desde el Plan de Calidad de las Aguas a conseguir la depuración de las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes. Con esta finalidad, en 2001, el Gobierno de Aragón crea el Instituto Aragonés del Agua, en el cual se centraliza toda la gestión de la depuración y gran parte del abastecimiento. Fue este organismo el que redactó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, un plan que, como veremos, nació condenado al fracaso económico. Eran, recordemos, años de vacas gordas, grandes pelotazos urbanísticos e inversiones en grandes infraestructuras, muchas de ellas controvertidas, de escasa utilidad pública o poca proyección de futuro. Todos queremos que los ríos de Aragón, nuestros ríos, estén más limpios y vivos. Gracias a ti y entre todos lo estamos consiguiendo. Ríos limpios, Aragón vivo. Instituto Aragonés del Agua. El plan se dividió en dos grandes frentes: el Plan Pirineos con sus 4 grandes zonas de actuación y el Plan Especial de Saneamiento para el resto del territorio aragonés con sus 13 zonas de actuación. Zaragoza quedó, desde un principio, excluida del plan ya que estaba al día en sus obligaciones en cuanto a la depuración. La división por zonas que plantearon anteriores gobiernos tenía por objeto el utilizar como base para las inversiones y la explotación de todas esas instalaciones de depuración necesarias el modelo de colaboración público-privada, la concesión de obra pública. Se agrupaban por zonas las instalaciones de modo que hubiera suficiente volumen de negocio para que un concesionario tuviera el interés de invertir y explotar esas instalaciones necesarias durante un plazo en el que pudiera recuperar la inversión y obtener el beneficio correspondiente. Saber que los ciudadanos tienen que pagar de una manera obligatoria el uso del agua y tener una concesión para 20, 25, 40 años es algo que no pone en riesgo tu capital y te asegura unos beneficios para muchos años. Y en el caso del agua es un elemento pues muy apetitoso. La depuración no es más que una excusa para mover el mundo económico en favor además de unas determinadas empresas, porque ese tipo de depuradoras no las puede hacer prácticamente ningún empresario de Aragón. Les hacen superempresas. Lógicamente, el modelo concesional con un paquete de obras de diferentes dimensiones hace que la solvencia técnica exigida pues sea alta, lógicamente. También porque pues tiene que ser una empresa que pueda prestar garantía de atender a las obligaciones del contrato durante ese plazo. Muy probablemente hubiera políticos al mando de la Diputación General de Aragón que quisieran realmente pues, cumplir la directiva de depuración, cumplir que los ríos no estuvieran contaminados y tuvieran buena intención en ese sentido. No pretendo decir otra cosa, pero ciertamente otros lo que vieron en esto, como ha pasado desde el mundo empresarial, un sector importante, pero también desde el mundo de la política, ocasión para un buen negocio. Y un buen negocio en donde de paso se pueden hacer también negocios, vamos a decir, no legítimos y no legales, bajo mano, es decir, corrupción. La gestión política ha estado al servicio de los beneficios de la empresa privada. Beneficiando a unas superempresas todas de Madrid. Curiosamente, además,
todas muy mezcladas últimamente en todos los papeles que están saliendo en las televisiones y en los periódicos, ¿no? Agua pura. La autonomía lo hace posible. En los últimos años se han invertido 1.700 millones de euros en la mayor actuación medioambiental llevada a cabo en Aragón, la que permitirá depurar el 100% de las aguas residuales dentro de 4 años. Hoy día, sabemos que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración no se sostiene económicamente. ¿Cuáles fueron, pues, las claves para que tomara forma y se llevase a ejecución en un alto porcentaje durante los siguientes años? Bueno, pues las claves han sido, primero, dejar a un lado a los ayuntamientos, es decir, que no controlen, que no tengan ni siquiera la posibilidad de observar o de opinar o de dar alternativas, ¿no? Darme vuestras competencias de depuración, que os resolvemos todo. Es decir, en vez de reforzar y empoderar a los ayuntamientos, se hizo un secuestro de competencias que los ayuntamientos aceptaron pensando que se quitaban un muerto de encima. Hoy, como dicen los alcaldes, creí que me quitó un muerto de encima y ahora llevo 3 a cuestas, ¿no? Las poblaciones, la gran mayoría de los ayuntamientos aragoneses hicieron esta concesión. Pues fue un convenio voluntario, porque el ayuntamiento entonces estaba de acuerdo, de forma particular, por decisión unilateralmente, sin haberlo comentado con el pueblo, firmó un convenio y justo 6 meses antes de las elecciones. Lo dejaron todo muy atado. Se firmó la competencia de la cesión de la competencia de depuración a la DGA y por tanto nos metimos ya, digamos, como municipio en la rueda de la depuración oficial. Se nos envía una notificación a todos los ayuntamientos citándonos a una macro reunión. Toda nuestra zona, una amplísima zona, teníamos que ir a la ciudad de Teruel, ¿no? Y venían más cosas en la comunicación. Decía que, dado que esto era un proyecto muy caro y que los pueblos de Aragón no tenían dinero, literalmente no tenían dinero, pues que deberíamos hacer un pleno y delegar las competencias de depuración, que son municipales, en el Gobierno de Aragón. Y claro, eso fue lo que nos molestó. El municipio tiene unas competencias y nadie tiene por qué quitárselas, no tiene por qué nadie birlárselas. Eso es ilegal, ¿no? Y que encima la excusa para quitártelas es que tú eres pobre, cuando dices, bueno, pues es que el Gobierno de Aragón realmente no es rico. El Gobierno de Aragón tiene un dinero no por sí mismo. No por sí mismo. Lo tiene tanto que administra dinero nuestro. Es decir, esto pasa a ser una cuestión de la DGA en una caja oscura que es el Instituto Aragonés del Agua, en donde se ha diseñado justamente una institución pública oscura, ¿no? Y en donde en última instancia se contrata a una empresa privada y se le dan todas las competencias por 25 años, ¿no? Lo siguiente ha sido que el propio Instituto Aragonés de Agua ha sobredimensionado las instalaciones. Es decir, se ha hecho una depuración que sirve para el doble de lo que realmente hoy se necesita. Claro, cuando a ti te sobredimensionan un 20%, dices, bueno, pues igual es prudencia. 30%, bueno, igual tal, 50%, pues están pasando. Cuando ya es un 1000%, como la depuradora de Zuera y otras, ¿no? Ya es sospechoso. Porque, claro, con ese tipo de depuradoras que impusieron, los empresarios aragoneses, bueno, para empezar, los empresarios locales estaban todos excluidos. O sea, haces una actividad económica en un pueblo y ya lo excluyes del beneficio económico. Ninguna empresa de un pueblo puede colaborar porque no tiene capacidad para licitar. Inclusive de Aragón, muy pocas. Hay casos ilustrativos. Zuera tiene una depuradora que solamente está dando rendimientos del 10%. El 90% de la instalación no se utiliza, porque en los periodos de desarrollo urbanístico incontrolado se pensaba que Zuera iba a multiplicar su población por 10 veces.
ignorar las estrictas recomendaciones enfáticas que venía haciendo el CEDEX desde Madrid, es decir, el aparato público del Estado recomendando que para ayuntamientos, municipios de menos de 3.000 habitantes no tenía sentido hacer depuradoras intensivas y que funcionaban igual de bien o mejor las depuradoras extensivas por 20 veces menos de coste. Muy pequeñas, solamente necesitas pues una fosa séptica controlada que cada 3 meses se revise y se lleve la materia ahí almacenada y se lleve a lugares de tratamiento adecuados. No se necesita más. Y en aquellos con población intermedia de varios cientos de habitantes, pero que puede llegar a 3.000 habitantes equivalentes, se pueden hacer plantas extensivas de filtros verdes, en fin, hay varias variantes. El CENTA, cuando vino aquí, estuvimos viendo posibles emplazamientos de depuración. Estuvimos en Sahún, estuvimos en Eriste y estuvimos en Eresue. Y nos dijeron que con plantas autóctonas, que sería cuestión de estudiar qué plantas pues filtran bien y plantas autóctonas para que no se mueran con el frío. La depuradora de Favara, si no lo habían realizado, para un pueblo de 1.200 habitantes, supone consumir cerca de 1 millón de kilovatios de luz al año. ¿Qué proyecto? Es un gran proyecto, una gran depuradora de Valle que iba a depurar desde Senarta hasta Sahún, dimensionada de 15.000 habitantes a 30.000. Bueno, vimos simplemente que el proyecto que el Gobierno de Aragón presentaba al Ayuntamiento de Aínsa era una barbaridad, era un disparate, absolutamente inasumible e inmantenible, dificilísimo de mantener. Por tanto, además nosotros creíamos que había alternativas muchísimo más válidas, muchísimo más baratas y igual o más eficaces que la que se planteaban. ¿Y el coste, la construcción de una depuradora sostenible? Pues yo creo que lo haríamos con 20 o 30.000 euros. Sí, o menos, el colector lo tenemos hecho. Es hacer una plantación de flores. Nosotros tomamos más conciencia de lo que pasaba cuando Jesús Fernández, el profesor de la Universidad Politécnica, nos explica lo que había pasado en otros sitios de España con esta tecnología, y entonces nos pasa incluso imágenes de depuradoras de hormigón abandonadas. Conseguimos que la gente se creyera lo que le estábamos diciendo que podía funcionar. Incluso el ayuntamiento. Efectivamente, el ayuntamiento en un momento determinado asumió que eso podía funcionar. Incluso comenzaron ligerísimas obras para intentar empezar a implantar se encargó la redacción del proyecto de esa planta que nosotros defendíamos, pero de repente en un momento determinado, de buenas a primeras, pues todo eso se diluyó en alguna sala del ayuntamiento y nunca más se supo. Casi todos los municipios, bien por desconocimiento técnico o bien por sucumbir a distintas presiones, fueron cediendo sus competencias en materia de depuración. El pueblo de Favara se negó a delegar las competencias y se embarcó en una gran aventura. Entonces dijimos, no, un ayuntamiento tiene que dar una imagen de fortaleza, tiene que decirle al pueblo, vosotros ensuciáis, tranquilos, vuestro ayuntamiento en vuestro nombre lo limpiará, no va a limpiar lo otro, nosotros vamos a ir todos, ¿no? Y así fue como no acudimos a la reunión, porque si me niego a esa solución, porque quiero una corresponsabilidad entre pueblo y ayuntamiento, pues ahora tengo que solucionar el problema. Así que empezamos a buscar. Empezamos a buscar por las universidades, a ver quién estaba investigando sobre estos temas. Fuimos a Madrid, estuvimos hablando, lo hicimos todo como debe hacerse. Nosotros explicamos que queríamos sumarnos a este trabajo de responsabilidad bueno, pues mi vecino en su día, pues
Entre el vecino y yo limpiamos. Y firmamos un convenio oficial con el rector de la Universidad Politécnica. Entre 2003 y 2004, todo este proceso, iba a construirla en 2005 y a finales del año 2006 ya empezamos a depurar. Hasta hoy. Funciona. Funciona desde hace 10 años, funciona muy bien. Todo el pueblo nos apoyó cuando tuvimos que comprar, por ejemplo, los huertos que había aquí. Conseguir que todo el pueblo vaya a una, pues eso te da mucha fuerza. Y entonces cuando dijimos, bien, pero ahora hay que poner una tasa, tú. Ah, todos de acuerdo, claro. Y ya les explicamos, es mucho más bajita, mucho más pequeñita, que la que pone el Instituto Aragonés del Agua. Yo creo que venimos a pagar pues un tercio de lo que paga cualquier aragonés por el canon de saneamiento. Cuando tomas un proyecto así como resultante de un sentimiento de todo el pueblo, es que tienes mucha fuerza, ¿no? Y dices, pues yo sigo adelante y nada se te pone nada no se te pone por delante, ¿no? Y claro, es que es nuestra depuradora, es nuestra. Gira a la izquierda hacia calle Mayor. A día de hoy se han construido 188 de las más de 350 depuradoras proyectadas. La cuantía total invertida en el plan se desconoce debido al oscurantismo del Instituto Aragonés del Agua, aunque se sabe superior a 1.200 millones de euros. Muchas de las obras se encuentran paralizadas y sin visos de continuidad debido a la falta de financiación y todavía quedan más de 170 municipios sin depuración. Tantos años de negligencias y corrupciones han dado como fruto la depuración más cara de todo el Estado y un sistema que se desmorona económicamente. Pero las grandes empresas nunca son las perdedoras. En el caso de la depuración en Aragón, ha llevado a que los costes finales de depuración por metro cúbico depurado sea, en algunos casos, 10 veces mayor que la depuración en comunidades próximas. Y hemos llevado una situación absurda y que nos sale muy cara. Pagamos 10 veces más de lo que pagan los navarros o los riojanos por un servicio similar no privatizado. A ver, el coste de la depuración, como de cualquier otro servicio, no se puede comparar sin más entre territorios autonómicos porque, como bien sabes, las circunstancias geográficas y de distribución de la población en esta comunidad autónoma son muy distintas de las de otras vecinas, como puedan ser Navarra, País Vasco o La Rioja. Nos podemos comparar con, pues a lo mejor con Castilla-La Mancha, con Extremadura. El agua es un bien público, es de dominio público. El agua es accesible a todos. El uso común general que dice la ley de agua es para beber, bañarse, abrevar el ganado. Bien, pero los servicios del agua es otra cosa. Tienen un coste y para que sean sostenibles tiene que haber una recuperación de los costos destinada a financiar el mantenimiento de esas infraestructuras. Y en cuanto a las de depuración, más de lo mismo. Europa es muy clara. Quien contamina, paga. Y nadie puede pagar lo que contamina a otro. A eso, por ejemplo, nos agarramos los de Favara para decir, yo no contamino, yo no pago, punto. El principio del polluter pays, del quien contamina paga, es que por el mero hecho de usar el agua se presupone que la contaminamos y estaría muy vinculado al de la solidaridad, porque depures o no depures, tienes ese input en la contaminación y tienes que contribuir por ello. Se vendió el plan de saneamiento como una especie de montaje solidario, donde lo que tú no pagues lo pagará el otro, no pasa nada. Unos y otros iremos pagando. Habría una franja en la contribución de todos los ciudadanos a sus servicios del ciclo del agua, contribución solidaria para soportar los costes de la depuración de los servicios del agua allí donde no se puede hacer economía de escala, que son las localidades pequeñas, y cualquier inversión no va a poder amortizarse ni mantenerse con lo que paguen los beneficiarios y exclusivos usuarios de esa instalación. Si estamos montando depuradoras en cada pueblo, cuyo coste entre amortización, intereses, funcionamiento, electricidad,
no puede pagar en un pueblo, porque cuesta mucho más de lo que aporta cada pueblo, si no hacemos más que sumar déficits, como al final va a salir superávit. Todo no tiene sentido. Si todos pagan menos de lo que realmente gastan, ¿quién paga lo que falta? En el momento actual se está planteando que los ciudadanos y las ciudadanas de Zaragoza paguemos un impuesto directamente al Gobierno de Aragón, además de lo que es ya el propio precio del agua que pagamos al Ayuntamiento, tanto por el abastecimiento como por el saneamiento y la depuración. La aplicación del ICA en Zaragoza ciudad se está planteando de una manera unilateral por parte del Gobierno de Aragón y de una forma injusta. O sea, Zaragoza lleva invertidos a lo largo de la historia en torno a 324 millones de euros en materia de depuración y de saneamiento para la ciudad y que han sido aportados por el mismo ayuntamiento. El pago por los usuarios de Zaragoza se justifica por eso, igual que paga el ciudadano usuario del agua en una localidad que no tiene depuradora, tiene que pagar el usuario de Zaragoza que tiene depuradora, que la está pagando, la ha pagado ya con la tasa y la sigue pagando con el precio a Ecociudad de Zaragoza, y que tiene que contribuir a ese sistema solidario. O sea, tal como está montada, es una estafa. Funciona mientras la base es muy amplia, son muchos los que pagan, pero pocos los que tienen depuradoras. Entonces tú vas pagando y vas pagando con eso los costes de las pocas depuradoras. Pero a medida que se va ampliando el número de los beneficiados y hay más depuradoras, una de dos, o amplías la base de los que pagan sin recibir derechos o colapsa, que es como creo que está en estos momentos, colapsada, ¿no? En el caso del impuesto sobre la contaminación de las aguas, la cuota fija es muy alta. Para que nos podamos hacer una idea comparativa, en estos momentos la tarifa aplicable del impuesto tiene, en el caso de los consumos domésticos, una cuota fija de 5 euros al mes. Mientras que en el caso de Zaragoza, por el ciclo completo, por abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, la cuota fija mensual está en torno a 3 euros. Eso quiere decir que cualquier vivienda de Aragón sin consumir agua ya tendría que pagarle al Instituto Aragonés del Agua 60 euros al año. Yo entiendo que no es excesivo. Es algo que el ciudadano de a pie entiendo que puede soportar con relativa facilidad, además teniendo en cuenta que el ICA tiene una faceta social que permite eximir del pago del mismo a quien está en circunstancias de exclusión social. Digamos que el negocio oscuro de la cueva de Alibaba de esta privatización lo pagarán los zaragozanos en el recibo del agua, hombre, subiendo de manera notable, pero una cantidad que podrán pagar y que pagarán, entre otras cosas, bajo la cobertura de la ignorancia y de una gestión oscura, porque nunca se ha pretendido clarificar estas cuestiones tan evidentes. Y por otro lado, como impuesto ecológico que es, asociado también al consumo, fomenta un consumo responsable. Si esas tarifas del impuesto sobre la contaminación de las aguas se han de aplicar sobre los mismos recibos o dentro de los mismos recibos en los que el Ayuntamiento de Zaragoza u otro municipio aplica sus tarifas, lo que estaría haciendo es eliminar el efecto progresivo que las tarifas de los municipios tienen con esa tarifa fija tan alta, y rompería las políticas de gestión de la demanda que venimos haciendo y que tan buenos resultados, como hemos comentado antes, vienen haciendo en Zaragoza y en otras ciudades de Aragón. El propio Instituto Aragonés del Agua en estos momentos está incumpliendo la ley que rige el impuesto, manteniendo un precio único. De este cuadro, si yo lo entiendo bien, lo relevante para Zaragoza es que nosotros estamos haciendo nuestra depuración con un coste familiar de 3 personas por familia del orden de 76 euros. ¿Sí? Eso es una familia que paga la tarifa normal. Normal. La normal. Y que cuando nos hagan pagar el ICA, tendremos que pagar el doble. Eso es lo que tiene que saber la gente de Zaragoza. Y eso no es solidaridad con núcleos pequeños, eso es pagar el agujero negro de la cueva de Alibaba. Y eso ya tiene que llegar a la gente de Zaragoza. Y las asociaciones de vecinos tienen que saberlo. Y algo hay que decir. Primero,
que se tenga en cuenta el ayuntamiento y que se siga respetando la competencia en materia de saneamiento, que es una competencia municipal. Y segundo, que queremos que en cualquier caso la aplicación del ICA se ligue a la auditoría del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, porque es un plan que ha sido muy opaco, que tiene muchísimos oscuros, muchísima oscuridad a su alrededor. Lo primero eso, ¿no? Hacer una auditoría y que Zaragoza se plante, de manera que si Zaragoza se planta no le queda más remedio a la DGA que realmente levantar las alfombras y ver qué pasa, porque el sistema ya ha colapsado sin Zaragoza, ¿no? Entonces, decir, pero bueno, ¿a qué se deben? ¿Dónde están estos resultados? Porque no los conocemos, y el Ayuntamiento de Zaragoza lógicamente está dolido porque no se le dan estas cuentas claras. Lo siguiente sería, en efecto, una vez clarificadas las cosas, pues yo creo que nadie se opone a ser solidarios a nivel de Aragón y que Zaragoza pague, al haber más población, una mayor proporción de lo que ya sea inevitable pagar. Pues si en Ceuta hemos hecho una depuradora 10 veces más grande de la cuenta, no pueden pagarla los de Ceuta, tendremos que pagarla entre todos. Pero allí donde todavía no hemos hecho nada, cambiar radicalmente el enfoque hacia la depuración extensiva, lo cual nos va a ahorrar mucho en el futuro, ¿no? Y en el presente. Y por último, pedir responsabilidades. Aquí no se pueden ir de rositas los sinvergüenzas que nos han llevado a esta catástrofe, ¿no?